Trata de Arturo González Salas, él es periodista mexicano y ya lo tenemos en línea. Arturo, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Mabel, Renato, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de dialogar con nuestros amigos peruanos y un abrazo solidario en estos momentos difíciles, ¿no?, para nuestro continente. Es mutuo ese abrazo, Arturo. En líneas generales, primero descríbenos cuál es la situación actual en México. Pues mira, el periodismo es oportunidad sin duda, y en estos momentos les puedo confirmar que los números más recientes que están saliendo en este momento en vivo nos señalan que en México hay 71.105 casos confirmados y 7.633 personas que lamentablemente han perdido la vida por este coronavirus, la COVID-19, que está afectando a nuestro país. En estos momentos México se encuentra aún en fase 3 de la pandemia y estamos en una semana crucial, en una semana de transición en donde estamos por terminar lo que se llamó aquí en México como la jornada de sana distancia, que finalizará este próximo 1 de junio, para dar paso al sano regreso, a nuestro primer intento por regresar a las actividades económicas primero y sociales posteriormente, a través de una semaforización que se dará a conocer el próximo lunes, que comenzará a operar el próximo lunes con 4 colores, rojo, anaranjado, amarillo y verde, siendo este último el color que señalará que un municipio o un estado están en posibilidad de regresar casi en su totalidad en lo que se ha llamado en México la nueva normalidad, tras estos cerca de 60 días de estar encerrados en casa. Arturo, pero esa nueva normalidad llega en el pico de la curva, está descendiendo. ¿En qué situación se encuentran? Porque la cantidad de fallecidos es bastante alta. Así es, representan el 10%, Mabel, una mortalidad del 10%, que es muy alta en comparación con otros países del mundo, y nos encontramos, como bien señalas, en una situación de creciente número de personas infectadas. Tan solo en el Valle de México, en la zona central, donde está la Ciudad de México y el Estado de México, estamos hablando de cerca de 30.500 personas infectadas y una tendencia durante esta semana de nuevos contagios de entre 2.500 y 3.000 contagios. Claro, como en todos los países, la pandemia se comporta de manera desigual y tenemos casos en el estado central también de Colima, en el norteño Durango, donde tenemos aproximadamente 200 casos, incluso en Colima hay 112 casos únicamente. Sin embargo, esta mañana en la conferencia matutina, y en un mensaje que dio desde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que de acuerdo a las proyecciones estadísticas, matemáticas, señalan que en muchos estados se está llegando al momento en que iniciaría el descenso. Las autoridades han sido realmente muy cuidadosas en señalar que el inicio de esta jornada de sano regreso, que inicia el lunes, no es necesariamente retomar la vida social. Incluso me han dicho categórico, no significa esta situación. Dime. Arturo, ¿qué incidencia crees que haya tenido en el número de contagios y de muertes la actitud precisamente del gobierno, personificada en el presidente López Obrador? Yo recuerdo que en marzo, cuando ya la mayoría de países de la región empezaba a tomar medidas, ya sea de confinamiento o por lo menos o de toque de queda o hablando claramente de la distancia social, el presidente mexicano aparecía en más de una oportunidad minimizando las implicancias del virus. ¿Tú crees que haya tenido una gran responsabilidad o no? ¿O crees que ha actuado según las demandas de la propia situación?
Ha sido un debate importante, incluso que ha permanecido, como bien señalas, desde los primeros contagios que se dieron en nuestro país. El presidente, junto con el equipo de expertos y científicos con los que ha tomado las decisiones, fue dosificando mucho el inicio del periodo de confinamiento en los hogares. El argumento en esos momentos fue que un confinamiento demasiado extenso, por supuesto, estaría ahogando la economía y también tendría implicaciones sociales de las que sería muy interesante dialogar, ¿no? Hay por ahí algunos datos de cómo ha aumentado la violencia familiar. Pero vaya, con estos argumentos se fue posponiendo y fue hacia finales de marzo cuando la Secretaría de Educación Pública fue la primera institución en informar que se cancelaría o que entraríamos en un receso en clases previo a las vacaciones de la Semana Santa. A la fecha, el presidente ha tratado de ser bastante optimista respecto al comportamiento de la pandemia en México y a pesar de los números, pero ha sido claro sobre todo en sus últimos mensajes, en señalar que falta todavía para salir adelante, para superar esta pandemia y les diría, para ir un poquito más allá de la opinión, algunos datos, ¿no? Según algunas aplicaciones de Google y de Apple, en México hemos tenido unos descensos de hasta el 40-50% de tránsito en las calles, sobre todo en la Ciudad de México. Uh-huh. Hubo un momento. Sin embargo, este cansancio social ha provocado que en esta semana, particularmente en esta semana, se revirtiera esta tendencia a dejar el tránsito en las calles y ha ido en incremento. Me parece que de repente ha habido algunos mensajes cruzados entre el gobierno, entre el presidente y los responsables de la estrategia, particularmente en la Secretaría de Salud, que han señalado permanentemente, insistentemente que hay que quedarnos en casa. Han sido muy claros en que este regreso a la normalidad puede venir acompañado incluso de un rebrote, que hay que cuidarlo. Han sido también muy claros en señalar que no se regresará a clases hasta que el semáforo estatal o por estado esté en color verde. Uh-huh. Pero de repente este optimismo sí puede confundir a la sociedad. Sí, sin duda, porque la mayor crítica que se le hace al presidente López Obrador es desde un inicio no haber tomado los cuidados suficientes, él siendo líder, no haber inclusive inducido, promovido estos hábitos que todo el mundo está siguiendo, ¿no? La distancia física, el uso de la mascarilla. ¿Cuántos contagiados se pudo evitar si es que el líder de un país finalmente tomaba el liderazgo en esa prevención, pero fue tardío? Muchísimas gracias por esta información, Arturo. Importante lo que nos cuentas desde México. Era Arturo González Salas, periodista mexicano. Muchísimas gracias. Son las 7:15 y un periodista muy importante y renombrado nos va a dar el panorama de lo que pasa en España. Vamos a regresar contigo, Renato, porque tú lo estás viviendo y siempre decimos lo que pasa en España es como el futuro, ¿no? Como el futuro de lo que nos va a pasar. Sí, ojalá que en unas 2 o 3 semanas, ¿no? Ya en Perú se empiecen a discutir las medidas que hoy en España ya se están aplicando directamente. Te lo cuento a la vuelta del corte. Volvemos. Este 27 de mayo,